Ok. Un segundo que voy a... En un momento comenzamos con la masterclass de Juan Pablo, crear un personaje. Hay que poner orden en mi familia porque me siguen mandando cartas mis hijas. Estoy encerrado acá y me mandan cartas. Bien. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes los que están en otros horarios. Hola Yolanda, bueno, hola a todos y todas. Bueno, vamos a trabajar en conjunto, digamos, porque masterclass para mí es como una palabra demasiado arriba, digamos, no porque lo que vaya a decir no sea interesante, sino porque evidentemente 1 hora y media para tratar un problema como el de crear un personaje es poco tiempo, y somos todos colegas, algo que, bueno, obviamente ayer tuvimos en la gran clase de Yolanda. Somos todos colegas, digamos, no, estamos un poco en la misma situación. Tenemos quizás un poco más de experiencia nosotros los asesores en tanto, digamos, experiencia de lectura y trabajo sobre proyectos de otros, ¿no? Pero también, al menos en mi caso, intento también escribir y me enfrento a los mismos problemas que se enfrentan ustedes. Por eso eso creo que es un baño de humildad que a nosotros los asesores nos sirve mucho, porque vemos también nuestros propios problemas desplazados o proyectados en los problemas de ustedes, ¿no? De los colegas. Bien, para empezar, y teniendo en cuenta un poco el objetivo de esta charla, les quiero compartir un cuadrito que a mí siempre me pareció una maravilla y que me parece importante como comienzo de esta masterclass. Que lo ven ahí, es un cuadro muy famoso. Díganme sí, porque yo no veo alguno que me hable cuando yo pregunto. ¿Lo ven? Sí, lo vemos. Sí, lo veo. Gracias. Este es un famoso cuadro de Caravaggio y se llama Narciso, ¿no? Mirándose al espejo, y tiene que ver con un famoso mito. Acá retomo, digamos, las interesantes ideas que Yolanda planteó allá respecto a la mitología o al mitos, ¿no? Es decir, cómo nuestras historias de alguna manera se vinculan y nuestros personajes se vinculan secretamente con mitos y con historias que están como en el inconsciente colectivo de nuestras culturas, que creo que entendí que fue eso lo que explicó Yolanda. Yolanda, si no es así, acláralo por favor, o corregime. La idea de este primer cuadro y de esta primera imagen es para que entendamos algo que quizá para nosotros es evidente en la vida real. Nos enamoramos de nosotros mismos y ya estamos grandes, hemos hecho psicoanálisis o no, o la propia vida nos dio suficientes golpes para que en un punto salgamos de esa hipnosis que nos produce mirarnos a nosotros mismos. Pero, digamos, en la escritura también nos pasa lo mismo. Es decir, en la escritura, de alguna manera, también tenemos esa situación de mirarnos en nuestras historias, en nuestros guiones. De hecho, sucede, no digo que esté mal. Lo que digo es que a veces nos ahogamos mirándonos a nosotros mismos en nuestras historias, como se ahoga Narciso al quedar hipnotizado por su propia imagen. Y lo interesantísimo del cuadro de Caravaggio es que, fíjense, lo di vuelta, ¿no? Para que veamos que
Caravaggio trabajó la idea del Narciso también como una especie de doble, ¿no? También con algunas falsedades, digamos, del realismo o de la representación realista. Es muy difícil que uno pueda ver esta mano, ¿no? Sin embargo, el espectador la puede ver, no sé si Narciso no creo, pero lo más interesante del cuadro, y por eso lo pongo como puntapié inicial, digamos, es que lo que hace que lo que ve Narciso es una distorsión de sí mismo. O sea, no es el mismo. Fíjense que es distinto, que es diferente. Esto es una decisión de Caravaggio, no necesariamente está en el mito. En el mito no explica que lo que ve Narciso es una imagen distorsionada de sí mismo. Pero me parece muy interesante la idea que plantea Caravaggio en esa captación que tiene el personaje sobre sí mismo y que en definitiva lo que está viendo no necesariamente es lo real. Bien, básicamente lo que tenemos, la idea o la primera idea es, nosotros nos proyectamos en nuestros personajes y los espectadores van a identificarse o no con nuestros personajes, y ese camino de implicancia psicológico-emocional es una de las llaves importantísimas que tiene nuestros proyectos. Es decir, el personaje es la llave de la identificación. Es muy difícil que yo me identifique con una situación o una historia en sí. Lo que hago es, sí, me identifico, pueden parecerme interesante, la época me puede parecer interesante, la temática, pero yo voy a entrar, digamos, como en esa conexión profunda de la que hablaba ayer Yolanda, citando a su maestro cubano, ¿sí? En la medida en que se produzca esta identificación, que es algo prácticamente inconsciente, o es algo que el escritor prácticamente no se da cuenta o no debería darse cuenta en qué momento quedó prendido, ¿sí? Pero a la vez el riesgo, digamos, y por eso pongo este cuadro, el riesgo es que nosotros nos quedemos mirándonos a nosotros mismos en nuestras historias y no podamos dar el salto, ¿sí?, a que el personaje tenga su propia lógica, su propia libertad, que ese es algo también bastante, a veces difícil de aprender y obviamente de enseñar y obviamente de aplicar. Para eso hay una frase de Harold Pinter muy, muy interesante que dice, Harold Pinter es famoso dramaturgo, ¿no? Que dice, no cabe duda que existe un conflicto entre el escritor y sus personajes y estos deben ganar. Cuando un escritor prepara un plan para sus personajes y los obliga a seguirlos al pie de la letra, cuando estos no se revelan, cuando el escritor los ha sometido, también los ha matado, o más bien ha frustrado su nacimiento. Esa frase a mí siempre me pareció una frase sumamente interesante para hablar de este problema, ¿no? Que es un problema que está en todos los guiones. Nosotros como escritores, como guionistas, también probablemente directores de las películas, necesitamos construir con nuestros personajes una conexión, y esa conexión tiene una parte que es muy narcisista y tiene que romperse para que el personaje tenga casi, podríamos decir, su propia libertad y autonomía, que uno dice, bueno, pero esto, ¿cómo va a tener autonomía? ¿De qué me está hablando? Bueno, de esto hablan un poco también muchas novelas y muchos escritores hablan un poco de esta necesidad de que los personajes también me vayan pidiendo sus necesidades y yo vaya entendiendo lo que la historia me pide, digamos, ¿no? Es decir, por eso quería empezar con este primer problema de construcción del personaje, de cómo me involucro yo como autor con ellos, porque les doy vida. Y les doy vida y yo me enamoro de ellos muchas veces. ¿Cómo me enamoro de un montón de ideas que muchas veces las películas sufren porque yo no tengo el suficiente distancia para ver si esa buena idea termina por funcionar o no? En el personaje es donde más se ve. Segunda cuestión que quiero compartir con ustedes, como
me gustó mucho la película, la filipina que propuso Yolanda. ¿Cómo es que se llama Yolanda, el director? ¿Brillante? Se llama Brillante Mendoza y la película se llama Lola, abuela. Bueno, me gustó muchísimo, te agradezco mucho porque lo tenía desconocido. Hay algo de pronto en la construcción del tiempo, en la estructura y en las duraciones, que de pronto tengo alguna observación para hacer, pero me impactó muchísimo. Un poco me hizo acordar a una película que no tiene nada que ver con el estilo, pero quiero que veamos como también puntapié inicial de esta charla, de este encuentro. Les voy a compartir un fragmento de una película de Andrei Tarkovsky que se llama Nostalgia en italiano. Veamos esto que para mí es una maravilla, a ver qué también producen ustedes. ¿Están viendo bien y escuchando bien? No, acá no hay sonido. No se escucha. No se escucha, Ok. se ve, pero no se escucha. Bien, disculpen. Tranqui. Bueno, esperen que ahora me fui de... Ahí va. Bueno, pasamos de una sensación, de una emoción a otra. De hecho lo veo un poquito simplemente para generarles curiosidad a los que no la vieron. Los que no la vieron van a entender quizás si lo recuerdan algún momento. Es una obra maestra de Tarkovsky, pero esta transición es directamente genial. ¿Sí? No era la idea, pero bueno, la tecnología a veces me juega en contra. Ese fragmento de esta película Nostalgia, la película de 1983, la anteúltima película que filma Tarkovsky, después filma Sacrificio en 86 y ese año muere. Muy joven, 54 años, 7 películas, un verdadero genio. Pero elegí este fragmento, un poco disparado por lo que dije, por la escena de la secuencia de la vela de la abuela cuando quiere poner prender la vela con su nieto, su hijo muerto, me pareció tremenda. Pero al servicio de qué elegí este fragmento. Lo que yo percibo, digamos, con la experiencia de lecturas y de docencia y obviamente la propia escritura igual que ustedes, es que tenemos un conflicto a la hora de pensar el personaje en relación con lo que invento, con la lógica de la ficción y la lógica de la realidad. El objetivo de ver este fragmento es ver a este personaje, que obviamente para entenderle el sentido de lo que hace, ¿sí? Necesitamos ver la película, entender la historia. Brevemente, simplemente como para redondear, es una historia de un Andrei Gorchakov, es el nombre, es un alter ego de Tarkovsky, que está exiliado en Italia, que viene en este caso este hombre a averiguar sobre un violinista, un músico ruso del siglo XVII que vivió exiliado gran parte de su vida y cuando vuelve a Rusia se suicida y él no entiende por qué al volver a Rusia se suicida. Y bueno, en esa investigación conoce a un hombre, Doménico, que es el que vimos antes prenderse fuego, y es una película completamente intimista, completamente subjetiva acerca de la existencia de Dios y no me voy a extender más en la historia, pero esta idea de un hombre que tiene que cruzar esa suerte como de piscina antigua con una vela encendida sin que se apague y lo intenta 1, 2, 3 veces, es un poco la lógica del personaje de ficción, es decir, la poética, es decir, aun cuando nosotros trabajemos el realismo más crudo, de hecho hagamos un cine medio con no actores, porque nos instalamos en un mundo en el que vive y tenemos como un registro de toda su vida tal cual es, necesitamos una poesía, es decir, necesitamos reconfigurar poéticamente esa realidad. Obviamente, en el caso de Tarkovsky,
digamos, está de más hablar sobre su poesía, de hecho es uno de los más líricos de los directores. Y si ustedes ven el guión, y como muchas otras películas de Tarkovsky, el diseño de la causalidad, los plots, todo lo que nosotros más o menos hablamos es bastante distinto a la media, digamos, ¿no? El objetivo repito, de esta secuencia es que además es una obra maestra de realización, porque es todo un plano secuencia, y de alguna manera un poco la idea es, tengo que salir del narcisismo de verme a mí mismo y tengo que creer. Son como las dos ideas iniciales de Masterclass. Un poco tengo que creer en mi personaje, tengo que creer en lo que de pronto, en la acción decisiva de mi personaje. Este es otro importante elemento que me parece destacable. Es decir, a diferencia de la realidad, el personaje de ficción hace algo radical o no, y ahí se termina. Es decir, en la vida nosotros tenemos un montón de oportunidades. En la ficción es esa diégesis, digamos, como limitada y económicamente pensada por el autor para una acción decisiva, ¿sí? En donde entendemos por qué lo construimos, o entendemos por qué nos están contando esta historia. Bueno, citando a un antiguo asesor de esta clínica, laboratorio, digamos que es Miguel Machalski, que estuvo en los primeros dos laboratorios, y después creo que fue envenenado por Michel Marx, y vino Michel Marx, digamos. Eso me dijeron, o eso me contó Michel, digamos. Cita en un texto, digamos, Machalski cita, hace una cita de Hitchcock, digamos. Pero Juan Pablo, no sabes el cual voy a envenenar próximamente. Bueno, pero conmigo no, porque vos sabés que entre vos y yo hay intereses creados. Hay un pacto, hay un pacto. Hay un pacto. Entonces, no, decía Machalski, Miguel Machalski, lo digo porque sí. Miguel es un gran asesor, vive en Francia, y por eso apareció, y era argentino, pero vivía en Francia. No, vive en España ahora. Vive en España, pero vivió Barcelona, Barcelona. Bien. Bueno, Miguel Machalski cita a Hitchcock, una cita que nunca encontré, lo cual me generó bastante. Dijo, ¿cuáles son las 3 características más importantes para tener una buena película? Y él dijo, tener una buena historia, 2, tener una buena historia, 3, tener una buena historia. Digamos, yo digo, eso dijo Hitchcock, digamos, está buena la idea, obviamente, porque nos reivindica a los guionistas. Pero lo que quiero decir, nosotros vamos a tener una buena historia si tenemos buenos personajes. Esto que cae de Maduro, es necesario decirlo porque es el puntapié, el disparador para que empecemos a decir, bueno, a pensar cómo construir un personaje, qué tengo que tener en cuenta, digamos, en qué momento, qué es lo que caracteriza a un buen personaje. Ya lo dijo Carlos, o lo dijimos cuando hablamos de las generalidades del guión, digamos, nosotros podemos tener una buena historia, pero si nuestros personajes no son creíbles, no transmiten verdad, la historia se cae. Esto es clarísimo, y esto se ve mucho en los guiones. De pronto hay buenas ideas, hay historias bastante llamativas, originales, desconocidas, ¿sí? O aspectos de determinadas historias que desconocíamos, ¿sí? Pero si nuestros personajes se estereotipan, no son complejos, no logran identificarnos, no nos generan curiosidad, intriga, no funciona. No funciona. Es decir, buena idea, pero hay algo que no funciona. Es decir, esto que dije antes, el personaje es la llave de la identificación. Esto es así. Digamos, no porque, digamos, lo diga yo, es casi, podríamos decir, algo evidente, pero muchas veces descuidamos este aspecto, ¿sí? En nuestra caracterización no le damos el tiempo suficiente a los personajes y sobre todo no entramos en ese trabajo arduo de enamorarnos y tomar distancia, de, digamos, fascinarnos con nuestra propia creación y a la vez darle vida autónoma, ¿sí? Que fue un poco por el cuadro, digamos, de Caravaggio y la cita de Pinter, ¿no? Es decir, y esto es un proceso para todos, ¿sí? Para todos, sea el género que sea, porque evidentemente
acá hay un problema importante, interesante. El género, la construcción de un personaje va a depender del tipo de película que quiera hacer, ¿sí? Y no es lo mismo construir un personaje para una película de terror que para un drama familiar, que para una comedia. Digo, son distintos pinceles, digamos, o distintos colores, ¿no? Y por lo tanto va a depender también, por ejemplo, en las películas de terror, digamos, por citar un ejemplo y para entender la lógica, muchas veces yo no entiendo qué es lo que termina sucediendo con el personaje. No entiendo por qué el personaje se vuelve loco y mata a los demás, ¿sí? Halloween, digamos, ese gran guión de Carpenter, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este chico que a los 8 años mata a su hermana y después lo encierran y después se escapa y mata a todas las babysitters del pueblo? Digamos, no lo sé, y que lo sepa no me ayuda. Es decir, ahora, si yo trabajo un drama, ¿sí? Probablemente necesite conocer mejor las motivaciones, los deseos, la interioridad del personaje, su historia pasada, ¿sí? Lo mismo sucede con la comedia. Es distinta la distancia y el dibujo que yo hago de un personaje de comedia que de un drama. De hecho, lo que el ABC de la comedia dice, a diferencia del drama, yo tengo que distanciar, no tengo que identificar, ¿sí? Es decir, que cada género también propone una tipología de personajes que vienen con la tradición, también en función de esas necesidades dramáticas que el género me pide, y que la historia me pide porque pertenece a este género, también varían el problema de la construcción del personaje. Evidentemente, el mayor de los trabajos que lo dicen todos los teóricos, los más tradicionales, Linda Seger, McKee, digamos, Mahalski, Mitchell Marx, dicen que evidentemente, para construir personajes tengo que también tener una buena observación, tengo que aprender a observar la conducta de las personas, tengo que aprender digamos, entrenar la vista, pero no la vista sola visual, digo, el conocimiento del alma humana. Parece muy rimbombante y retórico, pero de alguna manera es el problema a resolver. Es lo que se le pide al guionista. Es la gran habilidad que no tienen muchos directores. ¿Cómo construir buenos personajes? ¿Y cómo hago dónde empieza este camino de construcción del personaje? Y lo que todo el mundo dice es la investigación. Evidentemente la investigación, esa investigación es, por suerte, digamos, infinita. Una cantidad de variantes imposibles de aprender en una fórmula ni en una metodología de manual de guionista, que seguramente ustedes ya leyeron igual que yo, ¿sí? Y que, bueno, pueden aportar o no, pero digo, yo leyendo cómo construir personajes sin olvidar de Linda Seger, no voy a aprender a construir buenos personajes. Eso es un punto, hay algunas ideas muy interesantes, de hecho, digamos, podemos hablar de varias de ellas, pero voy al fondo un poco de este tema, que es la propia historia me va abriendo una necesidad de investigación. Y esta investigación puede ser sobre el contexto histórico, puede ser cómo eran las relaciones sociales en tal época, digamos, pero en realidad me lo va a dar el personaje. Nuestro personaje necesita del guionista que investigue, que busque caminos para poder dar con la caracterización adecuada. La caracterización adecuada es una alquimia dificilísima de lograr. Y en el cine, a diferencia de la literatura, en narrativa, sobre todo, digamos, nosotros estamos, al igual que la literatura dramática o el teatro, obviamente hay diferencias, pero en gran medida estamos atados a lo fáctico, a la necesidad de que nuestros personajes se construyan mientras actúan, mientras toman decisiones y eligen acciones que obviamente los hacen avanzar en un camino. Por lo tanto, muchas de las caracterizaciones, de las características que yo puedo investigar,
van a tener que, de alguna manera, contarse de una forma de la cual el lector y el espectador deduce o le parece que es verdad o no. Ese es el gran problema que tenemos con los personajes. Yo veo el personaje y lo creo o no. Fíjense que eso es un instante. Lamentablemente, vivimos de la creencia del lector y del espectador. Si ya vamos a entrar en el tema de la subjetividad, pero lo que digo es, nosotros trabajamos con un material tan sensible y vulnerable que depende de un abrir y cerrar de ojos que parezca verdad o no. Y todo nuestro trabajo se derrumba, ¿sí? Si no genero la creencia, si mi personaje no despierta verdad. Que no es lo mismo y acá viene esa confusión, de la cual hablé un poquito cuando mostré el personaje de Borchakov en Nostalgia. Verdad no está relacionado con realidad, necesariamente, ¿sí? Nosotros podemos trabajar la verdad de un personaje forzando muchas veces cierta realidad, ¿sí? De hecho, las películas que yo les planteé que vean, las planteé no porque sean películas, a mí me gustan las dos, me parecen dos grandes guiones, pero bueno, también ya tienen sus años, podría elegir otras películas perfectamente, pero las elegí porque tenemos los guiones originales y sobre eso quiero trabajar la última parte de la clase mínimamente. Digamos, pero si uno piensa en este problema de lo verdadero y lo real como un problema que parte de cierta lógica de la ficción y cierta lógica de la verdad que se combinan, que el autor debe combinar, ¿sí? Nosotros podemos ver perfectamente cómo Spinoza, el personaje principal de la obra, digamos, o cómo los autores del guión, ¿sí? Pablo de Santis y el director, Fabián Bielinski, cómo de alguna manera tienen un gran riesgo de verosimilitud en el momento clave de la película. Y uno dice, si esto no me lo creo, se cae la película. Entonces, ¿y qué es el momento del primer punto de giro? Si la vieron, ¿no? Digamos. Pero es este hombre que es taxidermista, que es epiléptico, que su mujer lo abandona y que decide viajar al sur a cazar ciervos con un amigo que después vamos a hablar, es la unidad de opuestos, ¿sí? Y que en determinado momento se pelea con su amigo porque su amigo le dice que no sirve para nada, porque es un inútil, porque están a punto de cazar un ciervo, hizo un palito, el ciervo se avivó, se escapó, se enojó y lo dejó solo en el bosque. Y él dice a sí mismo, yo voy a matar un ciervo, me voy a probar a mí mismo que soy capaz de matar un ciervo, y cuando lo tiene en la mira, dispara y mata a un hombre. Se le cruza el camino. Digamos, y ese hombre que se le cruza el camino es el dueño de las cabañas donde está alojado, digamos. Y es el marido de la jovencita que acaba de conocer hace un tiempo, a la que él golpea y somete, ¿sí? En una relación medio desplazada de un incesto casi. Ahora, uno le pasa esto, ¿sí? Y lo digo para entender el problema, a uno le pasa esto, y uno dice, ¿qué hago? Quise matar un ciervo y maté a un hombre, maté a Dietrich, ¿qué hago? Bueno, me hago el que no pasó nada, me hago el distraído, me hago el boludo, como le decimos acá en Argentina, y total nadie sabe que estuve acá, cómo lo van a probar, me entierro el cadáver, no sé, hago algo como para que nadie se dé cuenta que estuve acá, o voy y le digo a la policía, mira, me pasó esto, ahí está el muerto, fue así, digo la verdad. Sin embargo, ninguna de las dos opciones lógicas que uno en la realidad creería, digamos, que debería tomar Spinoza, es la que finalmente sucede en la película, que es que él empiece a investigar quién es Dietrich y que, llevado adelante por su obsesión con los casos policiales, decide avanzar en la investigación de un golpe comando a un casino que estaban planeando. Y lo peor de todo es que toma el lugar de Dietrich. Digamos. Uno dice, pero ¿quién se va a creer esto? Digamos, ¿no? Bueno, ahí entra la lógica, uno va a decir, justamente todo lo que está diciendo no me lo creí. Bueno, puede ser. Digamos. Lo que digo es que en la estrategia del guión, Spinoza, o el autor, fuerza la realidad. Que él empiece a investigar y que tome el lugar de Dietrich para
la fantasía de un golpe de comando que lo salve económicamente es forzar la realidad. Y la podemos forzar. Lo que no podemos hacer es que no sea verosímil. Por eso hay algo importantísimo en esta diferencia entre el verosímil y la realidad, entre la lógica de la ficción y la lógica de la realidad. Ambas son necesarias articularlas. Pero también nosotros podemos hacer verosímil cosas irreales o no tan creíbles. Y parte en gran medida de la construcción del personaje. Porque la única manera que nosotros tenemos para poder entrar en la hipnosis que propone Bielinski con el aura es a través de que hay algunas características del personaje que ya presentó, ¿no? Como por ejemplo su obsesión con los casos policiales, su memoria, ¿sí? Su fantasía inicial en donde él le cuenta a Sontag, su amigo que lo lleva al sur, cuenta la fantasía de un robo a un banco, de robar a un ladrón 100 años de perdón, ¿sí? Su mujer lo abandona, está deprimido, ¿sí? Y no tiene nada para perder. Entonces digo, ¿cómo a través de la construcción del personaje puedo solucionar problemas de verosimilitud o riesgos de verosimilitud que la propia trama tiene y que yo, fascinado por esa trama, necesito resolver? Digamos. Es lo que hablábamos ayer en la pública, ¿no? Con Carlos, en el guión de Carlos, es decir, cómo hacer verosímil esto que tiene que ver con algo de la idea que yo no quiero trabajar, porque es lo que si no, no me atrae la historia. Si yo no junto la historia de los cazadores con la historia del matrimonio que no sabe si se va a separar o no, no tengo historia. O sea, yo necesito que esas dos cosas se junten. Bueno, a veces tenemos que forzar esa realidad. Lo que tenemos que encontrar es que el espectador no se dé cuenta, es decir, que permanezca la verosimilitud, que nos siga pareciendo algo posible y verdadero, pero no posible por la lógica de la realidad, sino posible por la lógica de la ficción. Si quieren me pueden interrumpir, no hay problema acá, yo me concentro y no hablo. Villando, Bueno, si quieren pueden... Bien. Obviamente, un poco siguiendo todos los conceptos interesantes que planteó Yolanda ayer, para esta investigación, digamos que además la investigación de guionista es una investigación de atajos, una investigación que no puedo decir, bueno, voy a estudiar la dimensión psicológica, bueno, voy a estudiar 5 años psicoanálisis, voy a estudiar la influencia, voy a estudiar sociología, no, tiene que estudiar un poco de todo rápido. Tiene que conectarse con las personas que me pueden dar esa información lo mejor posible. Tiene que tener contactos. Si estoy construyendo un mundo que desconozco, ni hablar. Yo no sé nada de cacería, nada. O sea que si me dan esta historia tengo que... ¿Pero cómo son los cazadores? A ver, entremos en el mundo de los cazadores. Digamos, muchas de las profesiones que ustedes eligen para sus personajes implican que tienen que conocerlas, conocer ese mundo. Digamos. La película filipina nos cuenta que ese mundo está perfectamente conocido, sabe todo, ese mundo se metió en ese mundo, ¿sí? Y yo lo que veo a veces es que ese mundo lo trabajamos, no lo conocemos bien, y eso lo transpiran los personajes. Ahí es donde aparece la verdad, ¿sí? Por eso nosotros a veces fascinados con esta primera versión, Juan Pablo, te perdimos en audio. Danos un segundo. Bueno, ya está un poco, ¿no? Hemos perdido la realidad de Juan Pablo Jung. Ya volviste. Volví. Mirá, Michel, si me vas a decir cosas mientras yo no estoy, yo va a haber un problema. Pero nunca estás. Bien, es virtual, mi amigo. No estás bien. Y no estamos. Hombre versus tecnología, dice Laura. No, por eso. Todo esto es irreal, ilusorio y poco verosímil. Bien. La investigación, a ver, siguiendo un poco el planteo que hizo, porque obviamente el tiempo vuela, el planteo que hizo Yolanda, digo, ¿cuáles son las
los elementos que sí o sí están a mano, que además que caen un poco del sentido común y sin embargo en los guiones no lo terminamos de ver, o creemos que no son necesarios. Es decir, hay un aspecto de la caracterización que es, yo necesito conocer al personaje y después veo qué es lo que muestro. Porque lo que muestro, ¿sí? O sea, la estrategia de cómo finalmente voy a mostrar al personaje en su historia, es decir, el relato, cómo voy a contar esta historia, ¿sí? Seguramente tiene que ver con mostrar algunas cosas y otras no. De hecho, un buen personaje y un gancho, como dicen los americanos, que a mí me gusta mucho, porque digo, tiene que ver con qué es lo que nos atrajo, cómo logro la atención del espectador, cómo lo atrapo, y dijimos, la llave de la identificación de ese personaje, ¿sí? Tiene que ver con un misterio, con una curiosidad, con algo que veo y algo que no veo. Ahora, en la cocina, en la historia grande, digamos, yo tengo que conocer bien mi personaje. Vamos con Carlos y digo, bueno, ¿qué hace en tu personaje? ¿Cuál es su profesión? Bueno, no lo pensé o no lo definí, no lo mostré en la película, debemos conocer. Entonces, siguiendo ese planteo inicial de Yolanda, podemos decir que le voy a compartir la pantalla. Voy a compartir pantalla. No se ve nada. Voy a compartir pantalla. Bueno, no se ve mucho, pero básicamente lo que, vamos a prender la luz, lo que estoy tratando de mostrar acá, ¿sí? Porque ya lo tenía hecho, me dijeron, es que la acción está en el centro, ¿sí? El comportamiento, la acción, la conducta que revela la naturaleza de mi personaje, y después hay 4 dimensiones, ¿sí? 4 dimensiones. Una que es la psicológica, otra es la social, ¿sí? Otra es la fisonómica y otra la ética. Lo que digo esto es medio una tontería, medio un chiste malo de mi compartir pantalla, ¿sí? Lo que estoy diciendo con esto es que nuestra acción, la acción de nuestro personaje como nuestra acción, está determinada por un montón de factores. Y que estos factores yo los tengo que conocer para ver si yo en determinado momento los voy a hacer entrar en juego o no. Es decir, nosotros tenemos 4, es decir, como podemos ver la acción, pónganse el ejemplo digamos, Spinoza mata a Dietrich. En el momento que quiere cazar un ciervo, mata a Dietrich, ¿sí? En esa acción entran su mujer que lo abandonó en el ámbito familiar, entra su psicología, su temperamento, su personalidad, entra su cuerpo, su fisonomía, su rostro, entra su decisión, ¿no? Es decir, cada uno de estos 4 dimensiones, la psicológica, que habla de la singularidad de nuestra psicología, el temperamento, el carácter, digamos, alguna psicopatología, el inconsciente, que es un tema genial en la construcción de los personajes, ¿sí? Es decir, cómo el inconsciente aparece en el drama, en la acción dramática. Es sumamente interesante. Fíjense que en La Ciénaga todos los personajes son negadores de la realidad. Todos mienten, ¿sí? Todos tienen subtexto en lo que dicen, porque hay una parte que no hablan. Digamos, por eso suceden las tragedias, ¿no? Porque todo es descuidado. Nadie está parado en la realidad de la verdad de lo que vive. Todo es medio una gran simulación. Todo es un gran desafecto, ¿no? Es decir, es un poco la historia de La Ciénaga. Pero lo que quiero decir es, el inconsciente es un elemento, bueno, ayer hablaba Michel también un poco de este tema, ¿no? Digamos, y cómo esto puede pensarse dramáticamente en el momento en que el personaje hace algo y no sabe el sentido de lo que está haciendo, ¿sí? Y lo hace un poco determinado por las circunstancias, que es otro de los grandes temas que vemos en la mayoría de los guiones, ¿no? Es decir, bueno, está el contexto social, David, ¿no? El contexto social es un campesino, ellos son una familia rica, ¿no? Bueno, sucede lo mismo con el perro, o con Isabel, o con la mujer que trabaja, Mamina, en la casa de esta familia de venida a menos de la aristocracia salteña. Es decir, la circunstancia
político, social, económica, es evidentemente un determinante. Bueno, eso es cómo entra en juego. Pero también, eso es la dimensión social, pero hay una de las dimensiones que a mí me parece a veces que perdemos de vista y que ayer Yolanda mencionó con el ethos, ¿sí? Y yo siempre le dije, bueno, ética, es parecido, son palabras similares, digamos. La dimensión ética del personaje, es decir, nuestros personajes, digamos, tendrán determinaciones psicológicas, tendrán determinaciones sociales, tendrán determinaciones fisonómicas, es decir, no soy linda, no soy lindo, tengo cojera porque tuve un accidente, soy viejo digamos, y tengo problemas físicos, es decir, las determinaciones están a la vuelta de la esquina y las podemos hasta prácticamente entender muy bien en nuestras propias vidas. Pero la dimensión más dramática, la dimensión que de alguna manera le da una singularidad a nuestros personajes, tiene que ver con sus creencias, su mundo personal, sus valores, en qué cree el personaje, ¿sí? Y sobre todo esa dimensión es una dimensión que implica para el autor un aspecto importantísimo de la creación, que es que el personaje pueda ser libre de decidir lo que hace. Es decir, que yo en la historia, a mi personaje, sobre todo esto sucede en los personajes principales, ¿no? En la historia, yo le dé al personaje la posibilidad de elegir otro camino, no el que finalmente elige. Digamos, esa encrucijada de poder elegir no hacer lo que finalmente voy a hacer, le da al conflicto una escala dramática notable. Escena 7, acto 1 de Macbeth. Si quieren, para ejemplificar esto, Shakespeare lo maneja extraordinariamente bien en esa escena. Macbeth, héroe de la guerra contra Noruega, el rey le da todos los dinero, tierras, potestades, honores. De hecho, va a dormir a su castillo, cosa que nunca en la historia de Escocia se había hecho, y a él se le ocurre matarlo esa noche. Porque las brujas le dijeron que iba a ser rey. Ahora, en esa escena, él duda de hacerlo. Dice, no, ¿cómo voy a matar al rey? Se me está llenando de honores, es el momento exitoso, más alto. Nunca estuve en un mejor lugar, a mí se me ocurre matar al rey, digamos. Y duda. Esa duda tiñe a toda la tragedia posterior de una intensidad extraordinaria. Ahora, no es necesario que el personaje, como en la escena de Shakespeare, tenga un monólogo en donde piensa si va a ser o no va a ser lo que finalmente hace. No hace falta entrar en esa lógica de composición, pero sí como personaje, o sea, en la historia, tengo que poder darle esa oportunidad, porque si no, probablemente devalúe su acción y los personajes hagan, digamos, estén determinados por las necesidades del autor, digamos. Ahí entra esa frase de Harold Pinter que a veces es un poco, digamos, metafórica, obviamente, y uno dice, pero mira si los personajes van a tener autonomía. Digo, los personajes hacen lo que yo quiero, que soy el autor. Sí, claro, está clarísimo. Sin embargo, en el misterio del proceso creativo de la construcción de personajes, ábranle la puerta a esto, al menos como intento. Traten de distanciarse y ver esa autonomía. Y para eso la dimensión ética es fundamental. Es decir, ¿por qué hace el personaje lo que hace? Porque decidió hacerlo. ¿Podía haberlo no hecho? Sí. Bueno, démosle la chance de no hacerlo, aun cuando no sea explícita. Pero que nosotros tengamos esa sensación, podría no haberlo hecho, digamos, para bien o para mal del personaje. Para bien o para mal del personaje. Las 4 dimensiones no me voy a extender porque se nos va obviamente la obra, pero me parece que es, al igual que la estrategia que plantea Yolanda sobre el ethos y el topos y el mitos y el cronos, digo, son estrategias de abordaje a una investigación y a un conocimiento de ese personaje, sobre el cual yo tengo que elegir
finalmente características y tengo que ensamblarlas e integrarlas, que no es nada fácil, digamos. Muchas veces vemos que los personajes cuentan de más o dicen todo, digamos, y porque de alguna manera al mostrar todo lo que tiene, creemos que el personaje funciona mejor. Y eso digo, está bien que sepas tanto del personaje, pero tal vez no tengas que mostrar todo. Digamos, el personaje transmite verdad porque hay un montón de complejidad que no vemos en su construcción. Solo vemos, como decía Carlos recién, la punta del iceberg, siguiendo a Hemingway, ¿no? Es decir, solo vemos una cara, pero detrás de esa cara está la complejidad del armado. Y en función de la complejidad de ese armado, esa cara es verdadera o no. ¿No? Evidentemente, y acá me meto un poquito, seguramente con algunos aspectos de lo que va a trabajar Carlos con el guión como borrador de la puesta en escena, el guionista no solamente tiene la acción del personaje, que es clave, ¿no? Y que revela esa complejidad, ¿sí? Spinoza nos revela esa complejidad. Mecha, la madre de esa familia, la madre, ¿no? De esa familia tan desquiciada, revela complejidad, ¿no? Fíjense que Mecha, ¿sí? Y Mercedes, Mecha es un diminutivo de Mercedes, o sea, Mercedes y Mercedes. Mercedes se llama la madre de José y Mercedes se llama la amante de José, que es la mejor amiga de Mercedes. Una cosa insólita, casi risible, ¿no? De hecho, tiene bastante comedia o una mirada muy satírica a la película, ¿no? Es decir, no solamente nos valemos de la acción del personaje, el guionista necesita cargar y proyectar dramáticamente aspectos de la personalidad del personaje en los espacios y en los objetos, ¿sí? Acción, espacio y objeto es el triángulo de la puesta en escena. El director, además de sus lentes, sus posiciones de cámara, su movimiento de cámara, tiene al actor que hace lo que el guión dice, y tiene un espacio y tiene objetos, ¿sí? Y en función de cómo yo establezco esa relación triangular, tengo la puesta en escena. Y eso el guionista tiene que saberlo. Digamos, como decía Jean-Claude Carrière, el guionista es más un cineasta que un editor, obviamente, y ni hablar los directores. Por eso es tan importante en el guión, ¿sí?, la definición de los decorados. ¿Dónde suceden las acciones? ¿Cómo puedo proyectar en los espacios aspectos de la caracterización? ¿Cómo puedo desplazar en los objetos elementos afectivos, anímicos, metafóricos del personaje? ¿Sí? Y yo veo que a veces tenemos el personaje que acciona y a veces esa acción es un diálogo ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y digo, bueno, no, pero ¿para dónde? Usemos en los espacios, usemos los objetos para cargarlos de un sentido que ayuda a la caracterización, ¿no? Que ayuda a la caracterización. Las toallas y las sábanas que Mecha acusa a Isabel de robarse es un lugar donde yo pongo un objeto donde proyecto el conflicto de ambas, o el conflicto de Mecha, que cree que la India de Isabel, que es su empleada doméstica, se roba las sábanas y las toallas. ¿Por qué? Porque sábanas y toallas es algo caro. Y obviamente estas indias no lo tienen, por eso me lo roban a mí. Cuando en realidad ahí lo que se está proyectando, es el conflicto que tiene Momi, su hija menor, enamorada de Isabel. Digamos. Entonces, por eso, proyectadamente, desplazadamente, se la agarra con las toallas y las sábanas, ¿sí? Las cartas que funcionan en el aura, ¿no? De la carta que su mujer le deja al abandonarlo, la carta que Diana le deja a su hermano Julio, que obviamente el espectador sabe que está muerto, ¿no? Hay como una simetría, ¿no? Es decir, hay infinidad de ejemplos, infinidad. Si nosotros digamos, ¿cuáles son? Porque además son 1, 2, 3 objetos, no es que todos los objetos se cargan, pero tengo que poder encontrar el objeto
¿sí? El espacio que me permita a mí, digamos, dar, digamos, una mayor expresividad a la caracterización. Bien, no sé si hay alguien que quiere preguntar. Juan, dice Ana Clara que además son blancas, que es un color que remite al poder. Y Héctor Perfecto. está alzando la mano. Gracias, Levantando la mano. Sí, si me permitís, Juan Pablo, un segundito nada más, porque en esto que estás hablando de espacio, objetos y acción, me parece que hay una película que además, digamos, el trabajo que hace con los personajes es impresionante, que es El hombre de al lado. ¿Verdad? Aparte tenemos en el espacio, los objetos, cada personaje diseña y proyecta cosas, a uno le parecen grotescas. Eso me parece un ejemplo genial para ver este triángulo que vos estás contando. Totalmente, genial. Genial, porque además sucede en una casa que es muy famosa por su arquitectura. Bueno, es una historia maravillosa. La casa al lado de Con Duprat, son dos directores argentinos. Bien, siguiendo adelante. Bueno, esta idea de los objetos y de los espacios que nos ayudan a construir el personaje más allá de lo que el personaje hace. Esos objetos son parte de la acción del personaje, ¿sí? De hecho, ahora me hiciste acordar, Héctor, en tu película, las semillas de ¿cómo se llama? Guapil, ¿no? Esa es una idea maravillosa. O el huevo que al romperlo tiene dos yemas, ¿no? Digamos que son, es decir, bueno, estamos hablando de que va a tener mellizos, gemelos la mujer, el protagonista, y el guapil es como una semilla doble de café. Es decir, muchas veces los objetos también obviamente se cargan de un sentido metafórico más allá del personaje, pero evidentemente nos pueden ser de una gran utilidad, ¿sí? A la hora de darle expresividad a un aspecto de la caracterización. Evidentemente lo central de la caracterización está ligado con la acción. Esto, digamos, todos los manuales y la experiencia y la propia, experiencia de ustedes, mi propia experiencia, nos dice, bueno, en definitiva, digamos, el recurso de caracterización más importante está en lo que hace el personaje y se nos revela por su conducta, y esa conducta es progresiva. Entonces acá se revela o se relaciona la construcción del personaje con la estructura. Por eso, conflicto, caracterización, estructura y género son problemas que están intrínsecamente relacionados. Nosotros podemos hablar de forma separada como una estrategia pedagógica, pero están imbricados, ¿no? Les voy a leer hay un fragmento de estos manuales que una vez es muy despreciativo y está bien, porque quieren vender la verdad y no sé bien si la venden, pero ahora no lo encuentro. Pero hay un fragmento de McKee, acá está. Fíjense, de Robert McKee, The Story, ¿no? El guión, digamos. Hay un capítulo, después yo les paso todos los libros que yo más o menos consulto sobre guión que están digitalizados. Pero dice, en un capítulo dice estructura y personaje. Lo enuncia de una manera tan clara que por eso lo resalto, que no es lo habitual, igual. Digamos, dice, la función de estructura consiste en aportar presiones progresivamente crecientes que obliguen a los personajes a enfrentarse a dilemas cada vez más difíciles. Y a causa de estas presiones tienen que tomar decisiones más complicadas, de tal forma que se vaya revelando su verdadera naturaleza. ¿Sí? Lo repito, la función de estructura consiste en aportar presiones progresivamente crecientes que obligan a los personajes a enfrentarse con dilemas cada vez más difíciles, y a causa de estas presiones tienen que tomar decisiones y llevar a cabo acciones que son cada vez más complicadas, de tal forma que se vaya revelando su verdadera naturaleza. Es un poco la idea que McKee juega, como, digamos, podríamos decir más destacable en él, como que la verdadera naturaleza de un personaje se revela bajo presión. Y eso, evidentemente, es así, ¿no?
Ahora, esta construcción en el tiempo, esta progresión del dibujo del carácter, digamos, no es nada fácil. Y responde también a necesidades que pueden variar mucho en función del género y en función del estilo también. O sea que no hay reglas generales. Pero sí sabemos que nuestros personajes no se construyen de una vez y bueno, y después siguen, sino que justamente se construyen progresivamente porque sobre eso está lo que después allá Yolanda planteó de forma muy interesante, que es la curva de transformación, ¿sí? Que puede estar o no, eso también es muy interesante, porque, digo, siguiendo un poco la tipología más clásica, nosotros distinguimos dos grandes personajes. El personaje clásico, que tiene una motivación clara, que acciona en función de una meta, digamos, cada vez más con los obstáculos que le vamos poniendo, ¿no? Y que al final cambia de estado y resuelve el conflicto para bien o para mal suyo, digamos. Y después está el personaje más moderno, como le llaman algunos, que es el personaje en donde las motivaciones y las metas pueden no estar claras. La ciénaga. Digo, ¿cuál es la motivación y la meta de Joaquín o de Verónica o de Momi? Bueno, de Momi podríamos decir, bueno, siente un deseo por Isabel, pero también hace todo lo posible para que se vaya, ¿no? Es decir, también la neurosis, ¿no? Es decir, de generarle la presión de la acusación de la madre, ¿no? Es decir, que a veces nosotros tenemos películas en donde nuestros personajes no necesariamente tienen clara la meta, ni tampoco tienen tan claro la motivación. Y que su tránsito en el desarrollo de la película, digamos, nos revela un personaje más difícil de discernir. A veces en eso está el hook, o está el gancho. Por eso hay cine de este tipo como moderno, como le llamaban, digamos, digamos que puede ser sumamente atractivo y sumamente interesante, y nosotros no tener nada claro. Digamos. Por eso es tan difícil, porque no hay fórmulas generales, por suerte. Pero siguiendo un poco la idea esta de que nosotros todos tenemos y de alguna manera entre los asesores y ustedes vamos viendo los mismos problemas, es decir, bueno, ¿cómo está estructurada la película? Y en esa estructura entran un montón de elementos en juego, pero hay uno que es central, que es la progresión del personaje. ¿Sí? Entonces, digo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo caracterizo de a poco? ¿No? ¿Cómo caracterizo de a poco el personaje? ¿Cómo voy logrando, ¿sí?, que la intriga sea cada vez mayor, que mi atención no se devalúe o se pierda, que me resulte seguir curiosidad, o me resulte o me dé curiosidad este personaje, ¿no? Y en esa progresión entran en juego, digamos, las estrategias narrativas que cada autor diseña. Pero fíjense que el diseño tiene que poner como prioridad la construcción del personaje, porque a veces, digamos, nos enamoramos de pronto de una idea estructural, pero hay que ver si esa idea estructural funciona para esta historia y si funciona sobre todo para revelarnos el carácter. Es decir, nosotros deberíamos elegir la mejor estructura para que el personaje se haga ese tránsito, digamos, de principio a fin, de la manera más expresiva e intensa posible. Es decir, como que hay una subordinación, si se quiere, a la construcción del personaje. Por eso decía, la frase de Machalski, de Gil, que cita ahí yo, una historia, una buena historia, una buena historia, una buena historia. Bueno, ¿y qué es una buena historia? Y es un buen personaje. ¿No? Porque yo repito, yo puedo decir, ay, mira qué idea tan original, y después construye el personaje, y eso no es creíble y se cae todo. Digamos. Entonces, el personaje en gran medida es nuestro caballito de batalla, es el corazón de nuestro trabajo. Por eso digamos, uno debería entrenarse en todas las disciplinas que pueda haber para poder ayudarme a develar el misterio de la creación de los personajes. Digamos, no solamente leer los manuales de guión o ir a una escuela de cine y obviamente escribir y filmar, es el mayor aprendizaje. Probablemente yo a los guionistas siempre les recomiendo algo que por propia experiencia hice medio a ciegas, ¿sí? Que es estudiar actuación, digamos, porque el método de composición del actor y las distintas escuelas de teatro que
digamos, estimulan un trabajo sobre la acción y sobre cómo digamos, el teatro me permite revelar cuestiones internas. Ayuda mucho al guionista, no para que sean actrices o actores, ¿no? De hecho yo no lo soy ni me interesó usarlo, entré medio como llevado por esta inquietud y me parece que eso sería algo a los que yo recomiendo. No sé si hay preguntas. El hombre al lado, bien. Gilberto. Sí, ¿hay alguna pregunta? Bueno, sí, es que yo tengo una situación, por ejemplo, en mi película hay demasiados personajes, especialmente personajes secundarios, y entonces me gustaría saber cómo establecer algún tipo de balance para que nuestros personajes secundarios tengan suficiente carne y se sientan reales, pero a la misma vez que tampoco tomen tiempo de los personajes protagónicos y que no se sienta demasiado cargada la película. ¿Cómo establecer ese balance? Diste con un problema muy, muy, muy importante, porque uno siente a veces que está repleto de personajes, de hecho no se acuerda de los personajes. Uno lee los guiones y dice, ¿pero quién era este? Digamos. Y eso evidentemente es un síntoma, ¿sí? Digamos, más allá de que en la película es distinto, ¿sí? En la película es distinto, porque uno retiene una cara más que un nombre, digamos, pero probablemente algo de lo mismo suceda. Los personajes secundarios tienen que, digamos, para nosotros son funcionales, tienen que cumplir una función que está al servicio de la trama principal o del personaje principal. Digamos. Fíjense en el caso de Spinoza, que también por eso elegí la película, digo. En el caso de Spinoza, fíjense la función que cumple Sontag, es ese compañero, ¿no? La unidad de opuestos, de la cual habla Lajo, fue el famoso texto de Lajo Segri, cómo construir un drama. La unidad de opuestos, es decir, Spinoza y Sontag son dos pares, la misma edad, son taxidermistas, son amigos del colegio, pero tienen temperamentos muy distintos. Los dos tienen problemas con las mujeres, pero tienen clase económica distinta y temperamento distinto, personalidades distintas. Entonces, Sontag está ahí para darle valor a Spinoza. Además de cumplir la función de que es quien lo lleva al sur. Además que es el personaje de apoyo, le llaman algunos, ¿no? Es decir, a través del cual puedo dar información. Por ejemplo, vos seguís con los temblores, le dice en la y ahí nos enteramos que tiene epilepsia. Digamos. Pero no nos terminamos de enterar ahí, lo hace progresivamente. ¿Te siguen agarrando los temblores? Sí, se siguen agarrando. Después vamos a tener una escena en donde nos cuenta a otro personaje de apoyo, que es Diana, ¿sí? Lo que es el aura, digamos, que es el momento previo al ataque epiléptico. Es decir, los personajes secundarios tienen que estar ahí porque nos tienen que ayudar en algo del conflicto principal. O nos tienen que, en tal caso, abrir una subtrama que me permita a mí tener digamos, un contrapunto emocional a veces, o un género distinto. Mientras construyo la historia policial, construyo la historia de amor, no sé. Digamos, pero tienen que tener claramente una función. Ustedes deberían preguntarse para qué están estos personajes. Y hay un problema a veces cuando la función es evidente. Digamos. Entonces también hay que encontrar una manera de darles una vida más allá de su función y que sean atractivos. ¿Sí? A veces también cumplen una misma función y función. Sí. Juan Pablo, Kenneth tiene una pregunta de intervención. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo estaba pensando ahora mientras usted hablaba durante la clase, en mi guión en particular, una de las cosas que yo he sentido desde la migración de un primer draft, por así decirlo, cuando hacía las fichas de personaje, es sobre la historia previa, es decir, lo que hay antes de que nosotros empezamos en la película. Y era para mí sumamente difícil, es decir, cómo llevar toda esa historia previa para darle un poco de pasado a los personajes y algo de dimensión, pero sin cargar el guión, que creo que era algo muy difícil. Si vos querés trabajar circunstancias dadas, como le llaman algunos, que me gusta el nombre, porque como decía Aristóteles, conviene empezar en medio de la cosa, en medias res, es decir, en medio de la historia, y después voy entendiendo algunas cosas del pasado. De hecho, eso,
digamos, ustedes de alguna manera un poco lo planteó Yolanda ayer también, digamos, ustedes tienen que diferenciar la historia grande de lo que finalmente cuentan. Digamos. Esa historia grande es la investigación, esa historia grande tiene que ver con la biografía del personaje, todas sus dimensiones, poder dar respuesta a todas esas preguntas que, no sé si ya lo enviaste, Yolanda, digamos, pero después tengo que elegir qué es lo que cuento. ¿Sí? Hay películas que las circunstancias dadas son decisivas en la elaboración del diseño, en la concepción del diseño narrativo. Digamos, en otras películas no. En La Ciénaga hay circunstancias decisivas. Sí, uno puede, pero no, sí, perdió un ojo el chico cuando casó, digamos, Mercedes era la amante, la que es amante de José era amante de Gregorio, pero no es una película que esté necesariamente armada como otras, poniendo el peso de su construcción narrativa en un pasado que no te cuento. Eso es una decisión autoral. Lo mismo sucede con Espinosa, y bueno, seguramente se casó y tuvo problemas matrimoniales, por qué tuvo epilepsia, cómo se le ocurrió ser taxidermista, no, nada de todo eso importa, digamos, en este diseño narrativo. Ahora, una película, qué sé yo, como Volver, digamos, o por ejemplo La Filipina, o sea, La Filipina empieza ya con el crimen, con el asesinato cometido, digamos. Entonces, digo, ya hay una decisión de que en el diseño le voy a dar un peso a ese pasado. Ese pasado, por más que no lo vea, va a tener en el espectador y en el lector una configuración imaginaria que tiene un peso. Y de hecho, gran parte de la intriga va a estar sobre eso. Volver de Almodóvar es un prototipo. Es decir, todo lo más importante de la película sucedió antes de que la película empiece. Y no tengo flashbacks, obviamente. Digamos, Benjamín sí. Tiene una pregunta. Sí, bueno, más que una pregunta, una idea que me quedó dando vuelta de lo que dijo Juan Pablo con respecto a que una historia interesante lo hace un personaje interesante. Y obviamente las dos cosas siempre están relacionadas, pero me acordé de la película Temblores que Yolanda nos había enviado, en que probablemente el personaje protagónico, que es Pablo, que se ve forzado a seguir una especie de terapia evangélica para abandonar, entre comillas, la homosexualidad, que es como se le acusa de eso. Entonces, lo que lo hace interesante al personaje, a mi juicio, es enfrentado a una situación externa que le llega y que tiene que seguir esa terapia. A mi juicio, eso es lo que lo hace interesante y se enfrenta y lo hace universal al mismo tiempo porque te permite seguir como las opciones y las decisiones que tiene que ir tomando y el conflicto de él. En sí mismo ese personaje, esto es una opinión personal, muy interesante, a mí no me parece él, pero una persona que no es muy interesante, enfrentado a algo muy grande, muy pesado, se hace interesante porque permite que emerjan cosas a pesar de él. Eso, como que no siempre la figura es que el personaje tiene que ser interesante, sino que las acciones permiten que salga aquello que puede ser interesante. Es correcto lo que decís, Benjamín, muy bien la observación, porque quizá lo que haya que pensar es qué es lo que hace interesante un personaje. Digamos, y lo que hace interesante para mí un personaje es aquello que me engancha, digamos, es decir, me atrae. Es decir, ustedes, el guionista, tienen que saber cuál es el gancho que tienen para ofrecer. Esto además es el primer acto. Digo. Michel. Michel, no te escuchamos. Quizás es mejor no escucharme, pero bueno. Ahora se escucha. Sí, hay una peli de John Landis que se llama Serie Negra para una Noche Blanca. Qué lindo título. John Landis. John Landis. No sé cómo se traduce en español, pero en francés es Serie Negra para una Noche Blanca. Y es la historia de un tipo totalmente banal, con el cual cualquier público puede identificarse, porque el tipo es totalmente simple, normal, solo tiene insomnio. Y por las noches tiene que hacer algo porque su compañera duerme y él se aburre porque no sabe qué hacer y no quiere despertarla. Por eso se va a caminar. Y una noche se va a buscar su auto en el parking
y llega Michelle Pfeiffer, la actriz, perseguida por narcotraficantes. Y como él nos quiere ayudar porque está perseguida, abre la puerta del auto, ella sube y se va, la salva. Y va a pasar toda una noche en el universo de esta persona, que es un traficante de alto nivel, digamos. Y él va a descubrir la cocaína, las fiestas, el caos, y algo que no le corresponde para nada, pero se enamora de ella y de ese nuevo mundo, y es la conexión imposible, pero que existe entre los dos. Y pasa toda la noche así, y por la mañana vuelve en su lugar, porque hay que regresar. Se despierta su compañera, y su compañera dice, ¿has hecho un café? Y él responde, sí, está listo, está pasando así. Y lo que impacta es que el espectador ha seguido a alguien normal en una situación extraordinaria. Y es eso y si el personaje hubiera sido alguien especial o alguien del tráfico, no funciona la historia. La historia funciona por ese choque. Sí, Frank, ¿tú quieres? No, que esa película me encanta a mí. Se llama Into the Night, Fuga al amanecer se llama. Digo que lo que destaco de esa película es que a pesar de que la banalidad, digamos que lo que motiva al personaje a participar en toda la locura esa de la noche es simplemente su insomnio, porque Sí. lo único que quiere en toda la película es poder dormir, pues. Ese es su único deseo interno, lo que quiere es poder dormir. Creo yo que eso muestra que en el personaje el hecho de tener, así sea un pretexto, pero digamos contundente, es decir, una pulsión. ¿Quién no necesita dormir si tiene insomnio? Todos, ¿no? Necesitamos. Eso es imperativo en el personaje. Entonces, eso define a ese personaje. Es un hombre común, pero con un insomnio un poco común. O sea, con un insomnio descomunal, ¿no? No, pero Frank... como de motor, ¿no? Pero Frank, la insomnia es común, banal. No, pero en el mundo, no sé, podemos preguntar a Lorena Piazza o a Julia Lemos o a Santiago, la insomnia es algo que nos persigue todos, el miedo de no lograr dormir. Y es una angustia como metafísica casi. Por eso el hecho que el tipo tiene insomnia nos permite digamos, la identificación de casi todos, porque todos o tenemos insomnia o tenemos miedo de tener insomnia. Lo que dice Mitchell es para mí un poco la respuesta, digamos, a lo que... Por eso lo digo. Eso lo digo, eso lo dice Mitchell, digamos. Sí. No, lo que digo es, nosotros tenemos que encontrar el gancho. No importa si el personaje es un personaje, esa diferenciación aristotélica de si es un personaje importante o no. Digamos, puede ser un personaje, digamos, sumamente simple, pero hay algo que nos tiene que atraer. ¿Dónde está el hook? Digamos, ¿dónde voy a entrar? Porque la llave de la identificación va a estar ahí. Entonces, si yo no sé eso, y si yo no me juego a ver si funciona o no funciona, digamos, es decir, si yo no estoy consciente del problema que tengo, que si no entro en la identificación a partir de este recurso, que puede ser el insomnio, que puede ser, digamos, la mujer lo abandona y se va de viaje deprimido, digamos, qué está pasando en esta familia tan disfuncional, es decir, hay algo que nos atrae, es decir, y hay algo que nos identifica. Entonces el guionista tiene que entender esos resortes. Porque ¿qué es el deseo? ¿Cómo? ¿Qué es el deseo? Puede ser el deseo, digamos, pero en realidad nos identificamos con situaciones que también conocemos y que también para nosotros pueden ser difíciles de decir o de hablar o de mostrar. Digo, ahí tenemos siempre un aspecto de la caracterización que siempre va a ser un gancho, digamos. Hay algo en el personaje que se proyecta. Por eso quería hablar de este tema, ¿no? Es decir, vimos el cuadro de Caravaggio, de Narciso, mirándose al espejo del agua y creyendo verse hermoso, cuando en realidad se está viendo algo distorsionado, ¿sí? Y él
él no tenía Zoom. Claro, bueno, porque con Zoom es el narcisismo total, como 24 imágenes o el odio y creadores. Digamos, yo creo... Juan Pablo, hay otra peli que se llama Bimonke, de Michael Radford. ¿Te suena algo o no? Ponela en el chat. No sé, Michael Radford. Y se llama Bimonke. Monke como... Sí, pero lo que quiero, porque ya estamos entrando en la parte final. No. Un minuto. Es igual que la otra peli. Es un tipo que es periodista, trabaja en una radio y hace un programa de canciones dedicadas a tal y tal. Juan Pablo le llama diciendo, quiero dedicar una canción para Michel Marx, y él pone la música. Y entra en un bar y encuentra a una chica que le gusta, la ve y la sigue en la calle. Pero la chica es más fuerte que él porque a un momento ella se esconde y atrapa al tipo con una pistola diciendo, ¿qué buscas? Y el tipo se da cuenta que la chica es narcotraficante, cuando el tipo es un periodista muy tímido y es la misma historia. Él va a seguir a esta chica porque se encontraron y a descubrir un nuevo mundo, y ella que quiere parar con el narcotráfico porque quisiera tener una vida normal, se enamora también del tipo. Es decir, que los dos encuentran el contrario en el otro y eso permite el camino de los dos. Y el espectador se identifica a los dos, porque el espectador quisiera ser narcotraficante para ver lo que pasa y reconoce ser el periodista simple que tiene miedo de los narcos. Y es como un doble, es como el psicoanálisis, o como el fuerte y el débil, el dúo de los dos extremos. Los opuestos, famosa de bueno, por eso podemos identificarnos. Te ayudo, te sostengo, te amo. Bien. No, una cosita, porque me estoy quedando sin voz y después Michel va a ganar si yo me quedo sin voz. Digamos, la proyección es un elemento fundamental. Es decir, si hay algo para investigar al respecto es cómo el espectador se proyecta en la pantalla. Y cómo la conciencia y la inconsciencia del espectador entran en juego con lo que ve. Porque es en esa lógica, y casi podríamos decir en ese juego, ¿sí?, que nosotros podemos tomar decisiones apuntando a una eficacia en la hipnosis. Borges habla de hipnosis narrativa, ¿no? Y que la película funcione me tiene que interesar. Y entonces, ¿cómo hago para que sea interesante? Bueno, no hay una fórmula diciendo, si mezclas esto y esto, te sale un personaje interesante. No. Tenemos que encontrar, obviamente, Pablo, de lo que hablamos, ¿sí? Tenemos que encontrar un lugar. Sí. Te fuiste un momento del audio. Entonces, solo te escuchamos hasta que estabas diciendo que no solamente si mezclábamos todos esos elementos teníamos un personaje interesante. Claro, sino que tenemos que ser conscientes de dónde está la herida, dónde está la virtud, dónde está la falta que va a hacer que el espectador entre. ¿Por qué? Porque es algo que en su propia vida es complicado de resolver. Digamos, el espectador, todos nosotros tenemos necesidad de ver en las historias respuestas a problemas que ni siquiera sabemos cómo responder, sino para eso están las historias. Y los guionistas necesitamos entender esas debilidades, porque son los lugares vulnerables para entrar, en el buen sentido de la palabra. No estoy hablando de una manipulación ni nada por el estilo, pero estoy simplemente diciendo, digamos, porque además el espectador es una construcción imaginaria nuestra. Digamos, es decir, estamos escribiendo y estamos trabajando en función de una audiencia y de un público que probablemente quizás conozcamos o no, porque tendemos un poco a lo universal, pero sí tenemos que definir en el personaje dónde está aquello que va a atrapar al espectador. Y probablemente está
muchas veces en lo que hace, pero también muchas veces en lo que no veo, digamos, que quiero ver, digamos. Entonces, hay algo de esa famosa, hablando de la poesía, ¿no? Y con esto medio voy cerrando, obviamente abierto a preguntas, lo que sea, pero hay una famosa frase, un famoso poema, ahora no me acuerdo, qué poeta francés, si es Verlaine, si es Baudelaire, digamos, Rimbaud, no me acuerdo, pero dice, nombrar un objeto, es quitar las 3/4 partes del goce de un poema, cuya felicidad es ir adivinándolo, el nombre. Nombrar un objeto es quitar las 3/4 partes del goce de un poema, cuya felicidad es ir adivinándolo. Mallarmé es el poeta. Me acuerdo porque esto es una cita de Borges en un ensayo muy famoso que se llama, creo que el arte narrativo y la magia, parece, y él lo pone con esta idea. Fíjense, es una idea maravillosa. Hay algo en que si lo nombro, pierde la atracción. Lo tenemos que adivinar. Hay algo que va a estar en por qué hace esto que hace, ¿sí? O por quién es este personaje, ¿sí? O ese lado oscuro, o ese lado oculto, o esa contradicción, ¿sí? O la insomnia, ¿sí? O su obsesión por los robos a bancos, o, digamos, lo no dicho, ¿sí? Es el gancho. Por acá va a entrar. Al menos es la apuesta, pero yo tengo que ser consciente de eso. Digamos. La pasión. No, que quería comentar, pues que me parece que lo que estaba tocando Juan Pablo es tan central y tan importante. Y yo me estaba preguntando cuál es la dificultad en algunos casos y qué es lo que pasa en algunos guiones que tienen el deseo de hablar internamente de un personaje y de hablar profundamente de un personaje y que sin embargo hablan de otra cosa. Y yo pienso que una de las cosas que a veces sucede, pensando en los guiones que estamos analizando, es que muchas veces es como que la atención del guionista está puesta, pasan varias cosas, pero una de ellas es que la atención del guionista está puesta más sobre la circunstancia, la exterioridad del personaje y no esa pulsión a la que tú te refieres que a veces, si bien puede estar oculta, está presente por los efectos que causa, digamos, por los síntomas, ¿no? Es que como muchas veces tú sabes que alguien tiene un problema por los síntomas que tiene, que se reflejan en su comportamiento y no sabes muy bien qué es lo que tiene. Entonces creo que a veces pasa que algunos guiones adolecen más bien de un problema del problema de que el guionista está poniendo el acento en las circunstancias exteriores y no en la interioridad. Yo creo que eso es realmente a lo que tú te estás refiriendo, Juan Pablo, es a la interioridad. La interioridad es esa cosa que está dentro de ti de alguna manera mandando, que a veces no se ve, pero que comanda todo y que orienta todo. Y muchas veces lo que estamos viendo es la exterioridad y no la interioridad. Y creo que por eso lo que tú dices que me parece clave, que es que a veces está perdido el personaje porque se está viendo su cara externa y no se está viendo aquello que no se ve, pero que es lo que gobierna en el personaje y que debe estar muy claro, como tú lo dices, ¿no? Gracias, Frank. Sí, completamente de acuerdo. Digo, para cerrar, ayer hablamos del encuadre. A veces, digamos, lamentablemente, bueno, no hay tiempo para ver los guiones. En tal caso, se los mando después los guiones de Laura y la Siena. Pero a veces la historia obviamente tiene que tener todo lo que dijimos antes, tiene que ser interesante, los personajes, digamos, investigados, pero es cómo lo terminan contando lo que nos genera el gancho, la curiosidad, digamos, nos atrapa. Y a veces tiene que ver con cómo, a veces yo digo, bueno, fíjense que el director, ustedes muchos son directores, digamos, cuando hacen un encuadre lo tratan de componer de una manera interesante. Y yo siempre digo, bueno, pero ¿y por qué la escena no la trabajan así? Porque cuando encuadren las escenas van a ver que no entra todo. No tiene que entrar todo. Encuadren como si encuadraran un plano, dejando fuera de campo, componiendo,
viendo que decir qué buen encuadre. Bueno, a veces encuadren las estructuras, encuadren las escenas, es decir, tienen que pensar en cómo puedo hacer escena mejor. Porque a veces pensamos que eso viene con la puesta en escena. Sí, en un punto sí, pero en otro punto no. Porque la puesta en escena es decir, cuál es la acción. Y sobre eso defino la puesta en escena. Mariano. Juan, ¿cómo va? Te quería preguntar lo siguiente, es ¿cómo escribimos la interioridad de esos personajes, o al menos a mí me resulta más complejo pensar, escribir en un guión la interioridad de esos personajes y me resulta como mucho más fácil quizás en la puesta en escena y ya directamente en el trabajo de los actores. Pienso que digo, la interioridad es un conjunto de acciones tan minúsculas que me resulta difícil pensarlo, cómo escribirlo en un guión, y no tanto en una puesta en escena. Quizás, obviamente, al leer el guión de La Ciénaga, hubiese sido mucho más simple de entenderlo. Pero vos me podés dar una pista de cómo se hace. Bueno, mira, en realidad, digamos, este es un problema que atañe a la esencia del cine. Es decir, bueno, como si el novelista o el cuentista tiene los verbos de introspección que nos permiten ir adentro y afuera, a veces que queramos y con libertad, el cineasta está atado a lo fáctico de la realidad de la acción. Digamos, más parecido en ese sentido a un dramaturgo. Digamos, pero, sin embargo, el cine nos permite, digamos, saber que siendo un personaje sin tener que entrar adentro de él. Un minuto, vamos a ver qué yo digo de una manera muy clara. Perdón, un segundo porque es realmente ya sabemos que estamos mal de tiempo. Un minuto. Ahora, fíjense que esto es una idea muy, muy interesante de Bielinski, ¿no? Me voy. ¿Lo ven? ¿Escuchan? Fíjense, esta escena es el detonante de la película. Él vuelve del museo de vender estos animales que se ama, vuelve a su casa, que ya vimos en la serie de títulos, su mujer tiene problemas con él, evidentemente hay un problema de matrimonio. Y se encuentra con que su mujer lo dejó. Vamos a ver cómo entramos en su interioridad. Mariana, sí, voy a ir. Lo pensé un poco mejor y me decidí. Nada en especial. Pensé que un cambio de aire me haría bien. Sí, con cacería y todo. Ella. No, ella está de acuerdo. Sí, le parece bien. Dice que si es bueno para mí, es bueno para los dos. ¿A qué hora sale? ¿Qué aerolínea es? Ok. Ok, nos vemos ahí.
va al guión, digamos, a ver, lo que quiero mostrar con esto es que nosotros tenemos maneras de hacerle entender al personaje lo que pasa dentro de los personajes, al espectador lo que pasa dentro de los personajes. No necesitamos entrar en las minucias de sus voces internas. Digamos, es decir, podemos saber lo que está pensando un personaje aun cuando no leemos un pensamiento. Podemos percibir lo que siente el personaje, a pesar de no nos dice lo que siente. Digamos. Y esto está dado por una gestualidad, está dado por la manera en que puedo pensar la acción, ¿no? De hecho, esta pasividad de él es fundamental en la lógica de la película. No gustarles, digo, es una película, es buena película, pero tampoco tiene sus problemas también, digamos, pero lo que me parece interesante es que tenemos que poder encontrar una manera desde la acción dramática de poder entrar a ese universo sin tener que pegar la voz en off, pero también ese es otro recurso posible, digo. Lo que pasa es que, bueno, es un recurso bien cinematográfico, ¿no? La voz en off, pero muy difícil también de lograr eficacia, ¿sí? No es fácil. Bien, no sé si respondo, Mariano, un poquito el tema. Esto no es una idea de realización, es una idea que está en el guión. Es una idea que está en el guión. Estoy viendo si lo tengo a mano. Simplemente... no lo tengo a mano ahora, porque no me está saliendo, no sé por qué, me está diciendo error. Bueno, mala suerte. Pero en tal caso después se los paso. ¿Por qué? Porque está perfectamente escrito, eso, ¿sí? Está escrito así como lo vemos, está escrito, digamos, sí, el funde A y cómo compone el cuadro, digo, es decir, y obviamente el director es es coautor del guión, ¿no? Bien, vamos entrando en las preguntas si hay, y ya en la parte final. Yolanda, ¿se despide o tienes? Sí, perdón, yo quería añadir una cosa a lo que ha dicho Juan Pablo. Mariano, por si acaso te ayuda, mira, para cada emoción siempre hay una acción que la representa. Y ese es el gran trabajo de un guionista, ¿no? Entender el interior del personaje y qué acción está representando eso, ya sea morderse una uña, rascarse la cabeza o no hacer absolutamente nada, ¿no? Y quizá eso a mí, cuando asesoro los proyectos, siempre me ayuda mucho a pensar, por un lado, lo que decía Juan Pablo, que el espacio es una extensión emocional del personaje y cómo lo utilizamos, y dos, que para cada emoción siempre hay una acción que la representa. Por eso somos capaces de leer a los personajes y no necesitáis verbalizarlo no necesitamos verbalizarlo todo para entenderlo, porque al final el personaje es lo que hace y no lo que dice. Ya, perdón, maestro, era por si le ayudaba a Mariano. Muchas gracias. Y por último, lo que queda para nombrarlo, simplemente que usted ya lo conoce, simplemente pues los colegas lo mencionen en otras clases, es el punto de vista. Evidentemente, ¿sí? En la construcción de ese personaje, en ese personaje que yo investigué, que es grande y que tengo una biografía, digamos, yo no soy muy de la biografía, pero sí de entender y responder a preguntas de las dimensiones, es decir, cómo es su ámbito familiar, la clase social, el contexto histórico, la profesión, la psicología, que pienso y después veo cómo lo muestro. Y si lo muestro, puede ser que no lo muestre, pero está atrás porque lo pensé. El punto de vista es clave. Fíjense que en las dos películas, La Ciénaga y El Aura, en una se focaliza todo, genial, y en la otra no. Es obviamente una tercera persona. Pero también es una decisión importante, porque si focalizo también tengo que ver los problemas de la focalización. Es que a veces a mi personaje lo expongo todo el tiempo a estar frente a cámara. Y eso puede ser un desgaste. Entonces a veces tenemos la tendencia a focalizar simplemente porque creemos que focalizamos teniendo una mayor expresividad en la historia. Hay que ver. ¿Eso puede ser o no? Bien. Sí. Breve y franco que tenemos que cerrar, nos dice Santiago. Yo quería comentar algo con relación a la misma pregunta que se hizo de la revelación de la interioridad. Aportar una idea más, y es que
digamos, y haciendo el nexo con la escritura, y es que precisamente los detalles, ¿verdad? Que son detalles que además de eso uno escribe, muchas veces son los mejores vehículos para mostrar esa interioridad. En esta escena pasa eso, o sea, mientras él está leyendo lo que la nota, ¿verdad? Él está hablando por teléfono y ese detalle va diciendo mucho de lo que le está pasando. Entonces, eso está en el guión. O sea, yo creo que el guionista es el dios de los detalles. Introduce el detalle para ver la reacción del personaje. Y el personaje es la manera de reaccionar frente a un detalle. Entonces nosotros somos quienes sembramos detalles para ver las reacciones, ¿no? Entonces esa es una manera sutil de revelar al personaje. Son como decías tú de la cita de Maquis, son las pequeñas presiones que tú vas introduciendo, ¿no? En una escena. Muy bien. Bueno, digo, evidentemente la construcción de un personaje da para un montón de tiempo. Dudas o consultas extras, después voy a compartir si quieren los guiones. El de Laura lo tengo en parte, tendría que terminar de escanearlo, cosa que podría ser, tengo que ver los tiempos, pero el de la ciénaga lo tengo ya escaneado. Es muy importante, yo eso insisto mucho en mis clases en Argentina, de poder acceder a la lectura de guiones originales. Digamos, muchos de ellos están, la gran mayoría de las películas importantes están, lamentablemente en español no. En español no están. Esto medio que lo sacamos porque trabajamos en la escuela de cine del Inca y el Inca los da la biblioteca, digamos, de la escuela. Pero si no, por lo general en español es difícil contar con guiones originales. Es sumamente importante que podamos leerlos. Por eso si leen inglés, digamos, en la web están llenos, digamos, de guiones. Y traten de ver la lectura y vean esa frase de Carrier, con esto cierro, de Jean-Claude Carrier en The End, que es: el guión es la película, ¿sí? El guión es la película. Sabemos que va a transformarse en una película, que va a haber cambios, pero yo tengo que leer el guión y tengo que poder ver la película. Y no es que la película es otra, en el guión yo te cuento la historia y después la película va por otro lado, no, el guión es la película. Bien, cerré. Mitchell, siempre quiere quedar con la última palabra, ¿sí? Siempre hay que decir la última palabra. Mariano, escribir una carta y no enviarla tiene un efecto. Tú puedes probar eso. Esta noche escribes una carta a alguien que conoces, por supuesto, y no la envías. Y vas a ver la transformación que va a surgir, que la otra persona no sabe que has escrito la carta, pero tú lo sabes. Y cuando vas a ver la persona, tu contenido, digamos, va a cambiar porque has escrito la cosa. Y la persona va a sentir que pasó algo en ti y eso va a transformarla. Te lo juro. Y para el guión es igual. Tú puedes escribir las cosas y después no dejarlas, pero se quedan, tienen un efecto, ¿me entiendes? Es decir, que a veces nos limitamos pensando, no puedo hacer un guión de 200 páginas. En efecto, pero tú puedes hacer 200 páginas y cortar la mitad, pero no es la misma cosa que escribir 100 páginas, ¿me entiendes? Es decir, que la arquitectura y los efectos entre las escenas van a depender de lo que has escrito y cortado. Por eso te respondo, el interior, por supuesto, no vas a escribir, el personaje piensa en eso, pero puedes escribirlo para ti, ponerlo en una escena y después la sacas. Es lo que hace Wong Kar-wai, el chino, el director, escribe las cosas y después corta. Y filma las cosas y el montaje corta las cosas, hasta el momento en el cual no vamos a entender nada. Pero busca el punto exacto en el cual continuamos a entender, pero las cosas estaban. ¿Me entiendes? Es una técnica para llegar a algo que contiene, pero que no se ve. Bueno, esculpir. ¿Listo? No sé si alguien más quería hablar. Yo, si me permiten, una opinión breve para Mariano, nada más, yendo a lo que decía Fran en esta escena de Laura.
cómo en los detalles cuenta el interior del personaje. Digamos, él encuentra una carta en el mueble de la casa, se sienta en la cama y agarra el sobre y lo tira a un lado, no, ni siquiera lo abre. Para mí eso dice más, o sea, fue el acto que dijo más de toda la personalidad de él y su relación con la mujer, de todo lo demás, digamos. No había dicho nada y con ese acto dijo todo, dijo que había problemas de comunicación, de que ni le interesa mucho volver, si fuera el caso, o sea, dijo un montón de cosas con solo el hecho de poner a un lado un sobre. Muy bien. Muy bien. Bueno, se nos fuimos del tiempo, ya vienen las otras asesorías, pero bueno, parte del entusiasmo de que nos une hace que nos extendamos. Muchas gracias, Mariano, por tu buena pregunta y muchas gracias a todos los que preguntaron y comentaron. Y especialmente quiero agradecerle a Michel, que sin él no podría haber sostenido la clase de hoy. Gracias, Michel, por tus aportes. Menos mal que envenené a Machalski. Pero, bueno, no, Miguel Machalski es Michel Marx, es el mismo. Miguel Machalski, M, es igual. Bueno, para terminar, darle las gracias a Juan Pablo y al contrario, estuvo muy bien el tiempo, Bien, bueno, no te excuses por el hecho del manejo del tiempo, que estuvo perfecto. Y muchas gracias a todos. Perdón, Armando, ese cuadrito que hice tan rudimentariamente, después le saco y se lo mando porque no se leyó nada. Sí, afortunadamente Laura tomó buena nota y ya nos compartió. Gracias, Laura. No, pero igual voy a subir varios textos y les voy a indicar qué es lo que me parece interesante para que lo tengan de bibliografía. Listo. Entonces, antes de cerrar, les quiero comentar algo y es con respecto a una propuesta de Alexis Durán. Muchas gracias también a Alexis por esta iniciativa de convocar a que continúen los encuentros y el diálogo entre ustedes a partir de los guiones, pero también a partir de cómo se van conociendo y las empatías que van generando. Pero lastimosamente debo decirte que en este momento no estamos en la capacidad de ofrecer como una sala de encuentro posterior a las salas que ya están construidas. Extrañamos mucho, porque lo que está haciendo o proponiendo Alexis es justamente algo que se vivía en la presencialidad, que era que mientras almorzábamos continuábamos conversando, luego se reunían tomándose el café, fumándose un cigarrillo y seguían conversando, y en la noche. Y este formato no nos quitó esa posibilidad. Sin embargo, tomamos atenta nota de esto y vamos a tratar de construir, incluso en esta misma corte, pues en los días próximos, vamos a tratar de construir un espacio donde tengamos la posibilidad de encuentro después de las asesorías o de las masterclass. Por ahora, les debo confesar, les debo decir, no podemos ofrecerle como, bueno, sí, vamos a abrir una nueva plataforma. En parte también por el hecho de que, dame un segundo, Fran, por el hecho de que David, nuestro técnico, el que se encarga de las salas, en este tiempo lo utiliza para almorzar, pero también tiene trabajo de ir montando todo esto, editando todas las clases que se han tenido. Entonces, una propuesta, la que tú mismo ya tomaste la iniciativa, ofrezco este enlace, 40 minutos, ya luego miramos, o ofrecerles la posibilidad de que exploren Meet. Meet es otra página de encuentro, otra plataforma de encuentro donde pueden tener más tiempo de la reunión. Michel, dale, perdón, Frank, ¿qué ibas a decir? Quería decir, pero sin comprometerme demasiado, ofrezco pero sin comprometerme demasiado. Yo tengo Zoom y lo tengo ilimitado. Entonces podría eventualmente en algún momento dar el servicio mayor de 40 minutos. Por ejemplo, si es ahora, qué sé yo podría hacerlo eventualmente. Pero si me consulta, yo en algún momento puedo colaborar dando para alguna sala. Pues. Es para ponerlo así. Súper, muchas gracias. Incluso lo que les digo es como, mire, por ahora, sí, como buscarnos entre nosotros
no perder ese entusiasmo de encontrarnos, sino ir buscando el medio hasta que desde la administración del laboratorio podamos generar y construir en semejanza un espacio como el que teníamos cuando nos reuníamos en el hotel. Por último, les quiero recordar, después de este receso de 2 horas, nos vamos a encontrar en la asesoría pública de Piscis, de José Escobar, que va a estar asesorada por Fran Weiss, y en paralelo vamos a tener la asesoría privada Manos Blancas o Manos Blancas de Roberto Oliveira con Michelle, y La Cosecha de Héctor Calderón con Juan Pablo. Listo. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y la verdad, muchas gracias por el entusiasmo, por ese ánimo de seguir participando y conversando después de cada evento, de cada encuentro. Entonces nos vemos ahorita en 2 horas. Oh.